entonces, ayer un profesor decía en el CELAR que de la victoria de Irak, yo intervine después y dije, yo no quiero esa victoria para Venezuela, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Evitar la guerra. No nos toca otra que evitar la guerra, porque esa guerra es así. Y tiene el respaldo de Naciones Unidas. De muchas maneras, hay una que la gente sospecha, no sospecha. Son las comisiones, los comités de sanciones. Ahí está en ese material, un artículo que se llama sobre las sanciones en Irak. Prohibieron las medicinas, los alimentos para bebés, las inyectadoras, todo. Entonces, hay una experiencia que se narra ahí, que faltara un aparato para extraerle a un niño que se le había obstruido acá, no me acuerdo qué cosa era, y se murió asfixiado. La glotis. Porque tenían eso que tratar de hacerlo con el dedo y no podían hasta que se murió. Es decir, no podía hacerle una traqueotomía. No podían, entonces no tenían instrumentos quirúrgicos. Todo eso quedó prohibido que entrara en Irak, y eso es deliberado, ¿no? Ahora, los comités de sanciones son responsabilidad del secretario general de turno, el que haya sido. Y yo me planteo que en esa contraofensiva política nosotros tenemos que enjuiciar a todos esos señores. No importa que no los lleven a los tribunales, pero demostrarle a la humanidad que esos señores pueden ser enjuiciados, deben ser enjuiciados, y si algún día hay justicia, porque esos delitos no prescriben, tienen que ser castigados. Entonces tiene que ser castigado Ban Ki-moon, tiene que ser castigado Moreno Campo, y la lista es larga. ¿Cómo es posible que esos señores que son los principales violadores de los derechos humanos y crímenes y los responsables de crímenes de lesa humanidad nos estén llevando a todos los demás? Estados Unidos, que no es miembro ni siquiera del Consejo de Derechos Humanos, porque él no lo acepta, pero Estados Unidos se encarga de llevar a No Siria. acepta ni que la Corte Internacional... acusa a todo el mundo, pero no acepta jurisdicción. No podemos seguir aceptando eso. Tenemos la suficiente fuerza política para decir eso, como lo estoy diciendo yo aquí. Pero yo soy Julio Escalona, pero el presidente Chávez es el presidente Chávez. Eso es lo que tenemos que hacer. O realmente estamos perdidos. Porque si estalla la guerra, como puede estallar en cualquier parte, ahí está la historia de Irak. Y nosotros debemos decirle no a esa posibilidad. No a que nuestro país se ha convertido en eso. Cuando se planteó el problema de la guerra con Colombia, yo escribí varios ensayos sobre eso. Y aquí están creyendo que nuestros muchachos van a la frontera y allá vienen los muchachos de Colombia y ahí peleamos, ¿no? Eso no es así. Si estalla la guerra, en menos de una semana está destruida nuestra infraestructura militar, nuestra infraestructura física, hospitales, escuelas, para reducir a la gente al terror y someterla a lo que está pasando ahora en Libia, que a mí me dio un gran coraje viendo en la televisión. Botellas de agua plástico para llevarlas a Libia, que tiene todo el agua del mundo. Que además se dio el lujo de fabricar ríos artificiales con su agua subterránea y estaban cultivando el desierto en el norte. Y eso lo destruyeron. Eso es increíble. Las botellas de plástico que venían de Europa. Sí, usted lo vio naturalmente en la pantalla. Lo mostraban en el programa. Exacto, yo lo vi. Y en en otras cadenas no como usted lo mostró. La Solidaridad Europea atendiendo a los pobres libios, ¿no? Sí. El propósito... Fabrico el enfermo y después te traigo al hospital. El propósito es convertir a la gente en indigente, mendigando por un vaso de agua, mendigando por un plato de comida. Y nosotros eso tenemos que evitarlo. No podemos permitir que eso ocurra. Y yo lo digo con toda la vehemencia del caso. ¿Pero el foro es la ONU? ¿Podemos rescatar la ONU? No, la ONU, como dijo el presidente Chávez, puede ser refundada. No puede ser reformada. Fíjense lo que pasó ahorita en la ONU, que creemos que es democrática. La gente no sabe que el presidente de la Asamblea General no lo elige la Asamblea General, ¿no? Lo elige el Consejo de Seguridad. Y no es que va a una terna, un nombre que automáticamente la Asamblea General lo aprueba. Porque viene entonces respaldado por los 5 grandes y todo lo que ellos arrastran. Y lo más que se puede hacer ahí entonces, en esas condiciones, es hacer una salvedad que queda para la historia. Pero ese es el presidente de la Asamblea General, que no lo elige la Asamblea General. Ahora, viene el debate sobre Palestina. La Asamblea General puede aprobar a Palestina como un Estado como el Vaticano.
que es observador. Y puede asistir a todas las reuniones, meterse en todos los equipos de Naciones Unidas, una serie de derechos, pero no es Estado. Pero quieren el Estado con la frontera del 67, que es ahora base eso, a otra resolución de la ONU. Ahora, eso es una victoria política. ¿Por qué? Porque en el momento que la ONU apruebe eso, y lo va a aprobar, como usted lo ha dicho, aplanadora, lo va a aprobar, eso significa que todos los asentamientos están en territorio palestino oficialmente reconocido, aunque todavía no se reconoció como Estado, porque el que reconoce un Estado miembro es el Consejo de Seguridad. Eso es absurdo. Y ahí vendrá el veto de Estados Unidos. Pero allá no pasa por eso, porque allá lo veta Estados Unidos, pero eso va a llegar al Consejo de Seguridad y que lo veten, que quede para el mundo, que ellos vetan. Pues de los 15 miembros, 10 son rotativos, 5 son permanentes con derecho de veto. Con derecho de veto. Por lo tanto, basta que uno, Estados Unidos, pero va a votar Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por lo menos ellos tres van a vetar. Sí. Entonces, en ese contexto, Palestina no puede ser Estado miembro con todo derecho, nunca. Será un histórico saludo a la bandera. Exacto. Bueno, no es tanto saludo a la bandera porque sí tiene efectos políticos, ¿no? Y por eso es una jugada muy importante. Ellos se opusieron a la segunda flotilla de la libertad. Ahí está en lo que yo le mandé a usted también. Porque inevitablemente Israel la iba a atacar. Incluso atacó el primer barco, ¿no?, que llegó hasta Egipto, lo atacó. Se supo poco, ¿no? Si se iba a la flotilla completa, Israel lo iba a tocar. Y eso radicalizaba al mundo. Y el secretario general se tomó todas las medidas para impedir que esa flotilla llegara. La segunda. La segunda. ¿Qué hizo el secretario general? Dio una declaración absolutamente ilegal. Dijo un llamado a los estados vecinos que no permitan que esa flotilla pase porque viola las regulaciones de Israel para la entrada de alimentos, etc. ¿Cuáles son las regulaciones de Israel? Es el bloqueo. Ahora, el bloqueo no es reconocido por Naciones Unidas. Entonces el secretario general de Naciones Unidas llama al bloqueo los requisitos legales que Israel ha establecido. El bloqueo de Gaza. Gaza no puede usar ni su espacio aéreo, ni su espacio marítimo. No pueden entrar y salir cuando quieren, dependen de Egipto. Como eso viola toda la ley internacional, Estados Unidos, Naciones Unidas no lo puede reconocer y no lo reconoce. Pero el secretario general Ban Ki-moon, saltándose toda la legalidad internacional y todas las resoluciones de Naciones Unidas, llama a los estados vecinos. Entonces, ¿qué hizo Grecia? Y la OTAN bloquearon. Y ahí está el barco, uno de los barcos del español, está ahí todo bien, en Grecia. Y lamentablemente nos quedamos callados, ¿no? Porque hemos de armar un escandalazo con eso, internacional. Y si la flotilla no llega, por lo menos la derrota política de Israel y del secretario general hubiera sido muy grande. Y entonces, la votación en Naciones Unidas no sería un telegrama. Eso, ellos evitaron que se levantara un movimiento de solidaridad con Palestina en torno al tema de la flotilla de Gaza. Entonces, así se está batiendo el cobre, ¿no? Y como usted ve, ellos están apelando a todo, a cualquier cosa ilegal, violenta. No, y además recalientan el ambiente y de aquí a una votación significativa vamos a ver hechos de violencia para quedar la cadena de acción-reacción que enrarezcan el ambiente. Y van a crear algún tipo de operación, no me extrañe que aparezca Al-Qaeda haciendo quién sabe qué, para que piensen entonces la conexión de los terroristas con Palestina, etcétera. Aquellos que armaron para sacar de Afganistán a los soviéticos ahora sirven como entelequia para todo. Para todo. Bueno, en Libia, el jefe de Trípoli es funcionario de Al-Qaeda. Entonces, bueno, como dice usted, así están las cosas. Entonces, ¿por qué? Entonces, todo esto es base a qué? A que de lo que se trata es recuperar la iniciativa política, acorralarlos políticamente, derrotarlos políticamente, y eso es posible. Yo tengo confianza en que si hacemos lo que tenemos que hacer, eso es posible. Me da un fresquito de esperanza porque conozco el monstruo por dentro, cómo vamos a hacer en las Naciones Unidas. Es que no es ahí, no es ahí. ¿No es ahí? No. ¿Es en las organizaciones regionales? Bueno, fíjese usted, ¿no? Nos quedan apenas unos minutos. Quiero oír eso sin interrumpir. Bueno, ok. Además, lo puedo decir rapidito. Lo que yo estoy proponiendo es que ya
se cree una comisión para revisar la Carta de Naciones Unidas y hacer una nueva carta. Esa nueva carta, entonces ponerla en el mundo entero, en los estados, los movimientos sociales, y crear un movimiento de aquí al 2015, que son los 70 años de Naciones Unidas. Tenemos 4 años, ¿no?, para ese proceso que es el de refundación de Naciones Unidas. Y yo imagino, ¿no?, un gran congreso de los pueblos reunido en el 2015, que si lo trabajamos desde ahora es posible, discutiendo ese proyecto, ¿no?, y dándole validez. Y si aún no es suficiente, bueno, llamar a un referéndum mundial para poner esto en manos de la gente, porque la gente no se da cuenta cómo le afecta que Naciones Unidas sea lo que es. Bueno, todo esto que he dicho yo acá, pues. Entonces yo creo que es el Plan ONU 2015, yo lo llamo así. El Plan ONU 2015. ONU 2015, que serían los 70. Los 70 años y además la evaluación de los objetivos del milenio, que son para 2015 también. Ciertamente. Son dos grandes acontecimientos. Y Venezuela, República Bolivariana, está entre los pocos que ha cumplido. Y que puede tener, por lo tanto, la autoridad para denunciar a los países del norte que no han cumplido. Y no van a cumplir, pues no les interesa eso. Ellos lo que están es rebajando eso que llamo yo oficial para el desarrollo. Todos los proyectos de financiamiento que dependen de los países del norte, todos están rebajados, todos están dejados de lado. Por eso no les interesa el protocolo de Kioto, por eso no les interesa la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y van a Río +20, que no podemos cerrar este programa sin referirnos a Río +20, ese es un minuto. Nos quedan menos de 2 minutos. Bueno, suficiente. Es mucho pedir, pero usted tiene el poder de decir. Suficiente. Río +20 es la celebración de los 20 años de la Cumbre de Río de 1992. ¿Qué hizo esa Cumbre de Río? Aprobó toda la doctrina jurídica que protege al planeta. La Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre Desertificación y todas estas convenciones que protegen y que han protegido al planeta, ellos van a Río +20 a derogar eso, ¿no? Eso es un grave peligro. Estamos concentrados en esta guerra, pero hay la otra guerra, que es la guerra contra los ecosistemas. Y esa la estamos perdiendo también. Entonces estamos perdiendo esta guerra, propiamente la que conocemos generalmente como guerra, y estamos perdiendo la otra contra el planeta. Bueno, esto es el asunto. Menuda y hermosa batalla la que tiene por delante en las Naciones Unidas, embajador Julio Escalona. Me parece que hay que poner lanza en ristre y arremeter. Bueno, yo la puse ya, ahora vamos a ver cómo... Pero supongo que no estamos solos. No, no estamos solos. No estamos solos. Y yo estoy seguro que el presidente Chávez y nuestra Cancillería están en esta posición. Y van a salir adelante con esto, con absoluta confianza en que nuestro gobierno, que ha sido vanguardia de todas estas luchas, lo va a seguir siendo. Y yo estoy diciendo esto aquí porque creo eso. Y por esa razón es que lo tenemos orgullosamente como invitado. Y coincidimos en eso. Por algo decimos, nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos honrado con esto. Nos hubiera encantado ser alumnos de sus cátedras, sobre todo en esta época, pero por lo menos podemos arrimar el hombro en esta lucha y estamos a la orden para lo que podamos serle útiles. Muchas gracias. Como su programa tiene tanta audiencia, no solo en Venezuela y en el mundo, esta es la tribuna para decir todo esto. Y yo espero volver para terminar lo que no puedo decir ahora. Cuando hace un cuarto de siglo yo decía... Tengo mucho más de periodismo, ¿no? Pero cuando yo decía, ojo, se viene un mundo interconectado vía satélite y hay 2 teatros de operaciones, la crisis real y la crisis paralela o alternativa en esto, los medios, me decían, ¿qué quijotada es esta? Bueno, nos están vendiendo a través de los medios de comunicación en un mundo interconectado vía satélite. Usted conoce perfectamente esa consigna que es la que yo aplico. Sea realista, pida lo imposible. Bien. Que es lo contrario de la realpolitik. Me suena al nostálgico verano del 68, pero creo que sigue vigente como nunca. Totalmente. Además, somos más o menos de ese ring. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Disponga usted de las cámaras, señor director.